En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Nicola Stefanelli. Nicola Stefanelli es miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto, en el estado de Falcón. Bienvenido, Stefanelli, una vez más Nicola, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Gracias a todos por esta nueva invitación, gracias a la audiencia, gracias a los directivos, al personal técnico del canal, muy agradecido con ustedes. Sí. Nicola, quisiera comenzar con algo que ha sido noticia y que le ha servido al gobierno de Venezuela como insumo para continuar con sus, tratando de torpedear el camino de la oposición, las declaraciones de Donald Trump, de que estuvo a punto de posesionarse del petróleo de los Estados Unidos. Digo, caramba, eso tiene varias lecturas. Uno, si lo hubiese hecho con el gobierno de Maduro, significa que el gobierno de Maduro es un gobierno sin fuerzas, débil. O sea, en Venezuela, independientemente del gobierno que esté o que estuviera en ese momento, iba a permitir que el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos se hiciera del petróleo así gratuitamente. Y aparte de eso, ¿qué consecuencias pudiera traer esto tomando en cuenta las características del chavismo como tal para con el resto de las oposiciones y tomando en cuenta que hay candidatos de la oposición que de cara a las primarias de ahí se va a escoger el candidato de la oposición para batirse o con Maduro o con Diosdado Cabello, que ya está asomando, que lo anuncian, que le pregunta si eres candidato, ¿no? ¿Cuál es su apreciación en relación a esas estúpidas declaraciones de Donald Trump? Mira, Henry, nosotros tenemos que entender que el problema de los venezolanos, el problema de Venezuela es de los venezolanos, el problema de Estados Unidos es de los americanos. Donald Trump tiene una carrera hacia repetir como presidente de los Estados Unidos y él envía los mensajes y él hace su campaña en función de sus intereses. De los intereses de Estados Unidos, no de los intereses de Venezuela. El que no quiere entender eso, ya eso es un problema muy personal o tiene poca capacidad de entendimiento. Yo prefiero abocarme a los problemas de Venezuela como tal, a los que están sufriendo los venezolanos, a los que estamos sufriendo todos los venezolanos, nuestros problemas de combustible, de electricidad, de agua, de falta de servicios de salud y ese caso de que el gobierno pudiese aprovechar las declaraciones de Trump únicamente da a entender que el gobierno venezolano actúa por los gobiernos extranjeros en beneficio de él, pero en prejuicio de los venezolanos. Yo esas declaraciones las ignorara, eso es algo que no sucedió. Claro. Él ni se puso ni se va a poner nunca en el petróleo venezolano, salvo que lo pague. Claro. Como siempre fue la negociación de Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hemos Norteamérica. visto, Donald Trump es un hablador de pendejadas, así toda la vida ha sido un hablador de pendejadas, al igual que muchos de los actores políticos de Venezuela. O sea, una cuestión que yo no le veo sentido a esas pendejadas que digo. Totalmente. El único sentido que yo puedo conseguirle a las declaraciones de Trump es que él está en una carrera hacia la Casa Blanca. Y se le respeto, ese es un motivo. Ahora, que tú digas, yo entro a tu casa cuando me dé la gana
y yo te lo permita, ya eso es un problema mío. Así es. Del gobierno, hablando del chavismo Sí, como sí, tal. o sea, yo digo que si tú me agredes a mí y yo te permito eso, ya eso es un problema. Así es. Pero yo no voy a utilizar tus palabras para perjudicar a los miembros de mi familia. Ahora, pero conocemos el chavismo, tenemos 24 años de chavismo, conocemos su accionar. ¿Pudieran ellos actuar contra los actuales candidatos a la presidencia de la República, con candidatos a la primaria, que eso no es problema de ellos? O sea, la oposición escoge el candidato que le dé su regalada gana y no tendría por el gobierno por qué meter sus narices allí. ¿Pudieran actuar contra los candidatos de la oposición? Han actuado en contra de los candidatos de la oposición sin las declaraciones de Donald Trump. Probablemente esto sea un ingrediente adicional para ellos excusar sus actuaciones. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno llegara a inhabilitar a los actuales candidatos de la oposición? Bueno, serían unos excelentes jefes de campaña porque si han recorrido el país. Yo lo único que les pediría que no desfallezcan, sino que llevemos a un venezolano tan probo como ellos a la presidencia de la República y demostremos a este gobierno que sí habemos venezolanos que estamos trabajando en función del rescate de la democracia. Ok, pero sabemos que el gobierno tiene una valoración bastante pobre por parte de la ciudadanía venezolana. Si el gobierno llegara a inhabilitar a los actuales candidatos a las primarias, ¿cómo vería el pueblo venezolano, el ciudadano venezolano, al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, un gobierno autoritario, como lo ha venido demostrando. Yo no creo que hay otra explicación. Claro. Y yo lo único que pido es que si eso nos llegase a suceder, vamos a buscar el ciudadano venezolano más idóneo para ocupar la primera magistratura e invitaría a todos los candidatos presidenciales, que son muy buenos todos, que yo no soy nadie para desprestigiarlos, ni mucho menos, que ellos fuesen jefes de campaña de la persona que escojamos, pero que le demostremos al país que nosotros somos personas honestas, que somos personas claras, que sabemos hacia dónde vamos y tenemos todo lo que tenemos que tener para llegar a un triunfo y sacar a Venezuela de este foso donde está viviendo. Desprendimiento, coherencia. Yo no puedo decir que quiero salir de este gobierno y no apoyarte a ti sencillamente porque me caes mal. Sí. Yo tengo que salir de este Pero gobierno. sería de muy mal gusto que la gente ya tenga su candidato y que venga el gobierno se los elimine de un plumazo. Es de muy mal gusto muchas cosas que nos están sucediendo. Y como tú dices, llevamos 24 años padeciendo de muchos males y cada día peor. Cada día los males van creciendo. Aquí, lamentablemente, nosotros no podemos decir, caramba, esto está mejor que el año pasado. Aquí no hay nada que esté mejor que el año pasado. La vialidad, el sistema eléctrico nacional, el sistema acuífero, las refinerías, o sea, en el caso de Paraguaná, el CRP, la gasolina y los empleos que producían el CRP era la primera economía de la península de Paraguaná y por supuesto beneficiado el estado Falcón como tal. La economía de Paraguaná era más grande que economías de países de acá de América Latina, países pequeños. Totalmente, era una península de oro, ¿no? Así es. Pero bueno, tenemos que rescatar eso. Ese es el mensaje. O sea, sí sabemos que tenemos varios candidatos muy buenos, por cierto, y debemos agradecerles a esos candidatos que expongan su vida, que expongan sus criterios con todo el riesgo que eso se significa, que expongan a su familia para empeñarse a sacar a Venezuela de este foso. Sin embargo, debemos estar preparados y debemos tener un as bajo la manga. Hermano, aquí hay que estar preparado para todo. Aquí no hay otra vía. Tenemos que salir del régimen. Pero para eso, madurez política, sensatez, coherencia, compromiso, desprendimiento. Pero hay algo importante, Nicola, porque hay mucha gente, y con toda razón, que por supuesto está en contra del actual gobierno, incluyendo chavistas, incluyendo dirigentes chavistas que están en contra del actual PSUV, del actual gobierno. Y también hay gente que tampoco está de acuerdo con el liderazgo de la oposición. Pero esa gente que se queda en su casa al momento de no votar, no acude a votar, automáticamente está votando por el gobierno, está votando por el chavismo. Totalmente. La abstención favorece al gobierno. Entonces la gente debe tomar en cuenta eso, la gente debe, o sea, si realmente, es más, no es
No es que si quieras o no quieras, es que se hace necesario un cambio urgente en el país. Totalmente. Porque estamos sumergidos en la miseria, en la pobreza. Para salir de esto, pues, es menester que la gente participe con el voto. El mejor mensaje que podemos tener los dirigentes a cualquier nivel y los candidatos presidencial es vota. Vota por quien quiera, pero vota. No te quedes en tu casa. La abstención favorece al régimen. Así es, definitivamente. Bien, hacemos el corte comercial y al regreso continuamos conversando con Nicola Stefanelli. Él es miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto, del Estado Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Nicola Stefanelli, miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular del Estado Falcón. Ahora, Nicola, y hasta este momento, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de las primarias hasta este momento? Bueno, mira, yo creo que con todo el esfuerzo en contra de nosotros que ha hecho el gobierno, con toda la inversión de recursos en contra de la primaria, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros precandidatos, los que forman parte de la Unidad Democrática, como lo decía antes, asumiendo los riesgos que puedan tener, asumiendo los costos que esto causa, el riesgo a su familia. Yo lo veo muy interesante, tenemos muy buenos candidatos, personas que merecen, personas capacitadas, personas que representan, personas que llegarían a hacer una buena función como presidente. Tú me dirás, son muchos. Bueno, qué alegría es tener muchos. Triste es tener pocos. Tenemos unos excelentes precandidatos y vamos a tener un excelente candidato presidencial para nosotros poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, porque no va a ser fácil.
Nadie ha dicho que esto es fácil. Primero tenemos que convencer a la gente, tú lo decías hace un rato, de no quedarse en sus casas, de participar, de votar, por quien sea, pero tienen que salir a votar. La abstención favorece al régimen. Sí, por cierto, Jesús María Casal dice que aún no se ha inscrito ninguno de los candidatos a la primaria. Hay una propuesta del candidato Carlos Prosperi de Acción Democrática de que se inscriban todos juntos, ¿no? Eso sería una buena acción, demostraría como que músculo, ¿no? Si se hubieran inscrito todos evidentemente es una muy buena propuesta, pero tenemos que entender que cada actor político que representa una organización como tal quiere hacerlo con su organización. Sin embargo, lo que decidan ellos, lo que decidan ellos conjuntamente con la Comisión Nacional de Primaria será respetado y acompañado por toda su militancia. En cuanto a la gestión de la Comisión Nacional de Primarias, ¿cómo la evalúa usted? Mira, ha hecho un esfuerzo titánico, yo creo que es lo más cerca de la realidad, ha sido clara en decir que este es un proceso que no es fácil, que las últimas cartas no están echadas, que están haciendo lo posible porque todo se dé con la mayor transparencia, y yo creo que merecen el voto de confianza que se les está dando. A pesar de que actores políticos que de una u otra forma favorecieron al gobierno en un pasado inmediato, ahora digan que ellos son opositores y que no están siendo permitidos inscribirse como para medirse para la escogencia del candidato presidencial. ¿Y cuál es la posición de Nicola Stefanelli en ese sentido, y la de Voluntad Popular? Y la de Nicola Stefanelli le pregunto porque, ejemplo, los partidos llamados partidos judicializados no quieren inscribir, pero ¿tendrán ellos la suficiente fuerza para ganarle? ¿Por qué no le permiten? O sea, ¿está usted de acuerdo con que participen o que no participen, ejemplo, los partidos judicializados o candidatos de partidos judicializados? Mira, yo creo que si son judicializados, ellos son efectivamente parte del gobierno, parte del régimen, parte del problema que estamos viviendo. Yo creo que ellos deberían tener unas primarias con el gobierno, no con la oposición. Pero no sería, o sea, pero el hecho de que ellos no participen, porque enturbiarían el proceso. No lo enturbiarían, pero tú no te puedes escribir con la tarjeta que te hiciste, porque esa tarjeta no es tuya. Tú no puedes representar a una organización política la cual fuimos despojados de ella. Entonces, aquí hay un tema de respeto, aquí hay un tema de que los candidatos, los fieles representantes de las organizaciones políticas se van a medir dentro de sus organizaciones políticas, como se midieron dentro de sus organizaciones, como fue el caso de PJ, ¿verdad? Y los candidatos que fueron escogidos para representar su organización no se van a medir con otro candidato que se hizo de la tarjeta con un procedimiento totalmente fuera de contexto. Nicolás, en el caso de Voluntad Popular, partido que usted representa, ¿ha mermado mucho Voluntad Popular? Ejemplo, el caso de Guaidó no está en Venezuela ya no está en Venezuela. En el caso de Falcón, Luis Stefanelli, quien era, aunque no era el coordinador directamente, pero sí tiene una capacidad de liderazgo, ya no está con el partido. Tanto nacional como regionalmente, ¿ha mermado Voluntad Popular? Mira, yo no siento, en realidad yo no siento que haya mermado. Nosotros estamos recorriendo el Estado, estamos sumando, incluso estamos organizándonos, estamos nombrando nuestros coordinadores de centro, tenemos nuestras asambleas, nuestros despliegues, nuestros cursos de formación, nuestra formación de las redes, y yo te pudiese decir de todo corazón y con los números en la mano que nosotros estamos creciendo. Yo creo que todas las organizaciones políticas, cada día que ven más cerca las elecciones, la gente se está animando. Gente que probablemente formaban parte de una organización, pero solamente eran simpatizantes, ahora sí quieren participar. Ahora quieren, se están volviendo activistas. Ahora quieren que su firma esté en el acta de la independencia.
y yo creo que eso está favoreciendo a todas las organizaciones. Voluntad Popular, con toda responsabilidad, en el caso de Carirubana, en el caso del municipio de Los Taques, en el caso del municipio Falcón, en el caso del municipio Colina, Miranda, Mauroa, los 25 municipios del estado Falcón, vamos por buen camino, vamos creciendo, es una fuerza política, es una alternativa democrática. Sí, en el caso del liderazgo de Juan Guaidó, ¿qué va a pasar con Guaidó? ¿Se descifró definitivamente el liderazgo Mira, de Guaidó? Juan es un valiente, yo creo que Juan merece un reconocimiento, yo creo que a Juan le debemos, conjuntamente con el equipo, con la Asamblea Nacional del 2015, haber protegido los recursos de Venezuela. No es fácil administrar el desgaste. Lamentablemente, él, por seguridad propia, a él primero no lo dejaron ni siquiera salir a la calle a hacer campaña bajo amenaza de ponerle los ganchos, y como él decía, yo no voy a darle un preso al régimen para que haga su campaña con eso. Él tuvo que salir del país, él está haciendo su trabajo por el país. Ha llegado la madurez de Juan Guaidó a tal extremo que tú no escuchas a Juan hablar a favor de nadie. Él habla es a favor de la unidad. Él publica las fotos de la unidad de todos los candidatos políticos que están haciendo su campaña, y él lo único que está trabajando es por unas elecciones libres. Ahora, pero el gobierno tuvo la oportunidad de meter preso porque Juan Guaidó se convirtió en el enemigo número 1 del gobierno de Venezuela. Sin embargo, no tocaron a Juan Guaidó. Yo creo que... Yo me imagino que ahí tenía, yo creo que los gringos tenían mucho que ver con eso, ¿no? Yo creo que enemigos número 1 del gobierno han sido varios, y el gobierno ha administrado su capacidad de acción. Juan empieza a correr peligro cuando se acaba el interinato. A Juan en ningún momento lo iban a prender siendo presidente interino de Venezuela. Era reconocido por 60 países. No era fácil. No era fácil. O sea, el gobierno no estaba cómodo en esa situación. Pero Guaidó es un hombre público, un hombre muy conocido, y por cualquiera de los caminos que haya salido de Venezuela, cualquiera lo podía ver, y caramba, ahí va Juan Guaidó. Han podido ponerlo preso, sin embargo no lo hicieron. Hay mucha gente que ha salido de Venezuela y no lo han visto. Claro. De un lado y del otro. Todos tienen su forma y su manera. Carlos Ortega, que también fue en su tiempo enemigo número 1 del gobierno. Carlos Ortega Carvajal. Se le fue al gobierno. Sí, señor. Muchos se le han fugado. Sí. De ellos mismos se le han fugado. Sí. Ahora, pero le reitero, el liderazgo de Juan Guaidó ya definitivamente... sigue siendo un líder. Sigue siendo un líder valiente. Recuerda que en la política no hay un ocaso definido. Yo creo que él está haciendo su trabajo. Yo creo que el pueblo de Venezuela en su momento se lo va a agradecer. Habemos muchos que lo conocemos personalmente, muchos que... Juan es nuestro hermano de lucha, hermano militante de la organización en la que militamos, un muchacho joven que tuvo que asumir una responsabilidad que probablemente no estaba preparado, pero la asumió con mucha valentía, con mucha convicción. Claro, Guaidó llegó a ocupar una capacidad de liderazgo, tocó el techo, pues una capacidad de liderazgo que no. Totalmente. Nosotros en Voluntad Popular nos sentimos, con todo lo que pudiesen decir, muy orgullosos de nuestro hermano Juan Guaidó. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se desperdició ese liderazgo? No se desperdicia. Acuérdate que el liderazgo no lo administras tú. Hay momentos que estás más alto que otros. Hay circunstancias, hay desgaste político, hay quizás, había un plan para lograr unas elecciones libres. No se logró en el momento por muchos motivos, por maniobras del gobierno, que yo no estoy sentado aquí para criticar las maniobras del gobierno. Yo critico la administración pública, no las maniobras como tal. Yo creo que todas las organizaciones políticas como tal tienen sus maniobras. Algunas nos resultaron, algunas no nos resultaron. Se lograron muchísimas cosas. Nosotros no estuviésemos aquí
peleando quién fuese el candidato para ganar las elecciones en el 2024, quizás si Juan no hubiese logrado tantos avances como los ha logrado. Hay un escenario posible, hay un escenario real, no solamente Juan, yo creo que muchos políticos, las organizaciones, todos los candidatos han luchado por ir en esa dirección. O sea, aparte de lo que estamos viviendo hoy son frutos de lo que dejó sembrado Juan Guaidó. Juan Guaidó y la Asamblea Nacional del 2015 que se propusieron allanar el camino para una salida democrática. Sí. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso quisiera hablar de su candidato Superlano, que para que se lo venda al pueblo de Falcón, el candidato Superlano, candidato de Voluntad Popular. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Nicola Stefanelli, miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto en el Estado de Falcón. Freddy Superlano, candidato de ustedes a la presidencia de la República, a raíz de la ausencia, por supuesto, de Juan Guaidó. Freddy Superlano fue candidato a la gobernación de Barinas, lo inhabilitaron después que ganó la elección, bueno, y después la paliza que le dio la oposición en el gobierno en Barinas pues fue ejemplarizante, ¿no? Sin embargo, él es uno de los inhabilitados, está inhabilitado políticamente. Sí. En relación a eso, ¿qué nos puede decir en relación a los candidatos que están inhabilitados? Freddy es el único, por eso quiero aclarar que no con esto quiero hablar mal de los otros candidatos. Todos los candidatos merecen respeto, merecen reconocimiento y estamos hablando de unidad. Y para que exista una unidad verdadera tiene que haber respeto. En el caso nuestro, que nosotros representamos al partido Voluntad Popular, nuestro precandidato a esas primarias es Freddy Superlano. Freddy es el único de los precandidatos en haberle ganado al gobierno en su cuna, en la cuna de la revolución en Barinas, y no solamente que le ganó en 50 días en 2 oportunidades.
porque fue una persona que a pesar de haberlo inhabilitado de manera ilegal, porque él no tiene ninguna sentencia Claro. ni nada que se le parezca para poderlo haber inhabilitado, cuando le fue permitido postularse ante el Consejo Nacional Electoral, incluso en su triunfo fue reconocido por su inmediato contendor, que fue nada más y nada menos el hermano del difunto presidente Chávez. Le inhabilitan a su esposa por ser su esposa. Ni corto ni perezoso salió al frente a ser jefe de campaña y a los 50 días vuelven a ganar Barinas. Me dirán, está inhabilitado de manera ilegal, es parte de la democracia. Nosotros tenemos que luchar y exigir la habilitación de esos candidatos. También el de PJ está inhabilitado. Incluso hay una candidata que todavía la Contraloría General de la República no ha oficiado al CNE comunicándole que su suspensión terminó. No, pero bueno, se refiere a María Corina Machado. Pero Está imposibilitada. Pero hermano, ¿qué es lo que te extraña el gobierno? Ok, pero es que eso era por un año. O sea, no hace Pero pero eso no hace No falta hace que falta. la Contraloría... Hermano, aquí en este gobierno hace falta ok, está todo. bien, está bien. Porque a mí me lo dijeron acá, me lo dijo Goyo Goratero como diputado, exdiputado de la Asamblea Nacional, y me lo dijo el propio presidente de la Junta Regional de Primarias de acá, el abogado Wilmer Pereira, que en el caso de María Corina actualmente hay como especie de un código rojo al momento de inscribirse. Ajá. Ok, pero es una cuestión, ahí está fallando el Estado, porque No. su inhabilitación fue por un año. Su En la inhabilitación de fue por un año. Freddy también está fallando el Estado, porque no hay una sentencia que lo declare culpable Bueno, por y lo supuesto, puedan inhabilitar. por supuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que te extraña? Aquí tenemos que pelear por los derechos de los venezolanos, porque esas dos personas tienen derecho a postularse y tienen derecho a ser presidente si ganan las elecciones. Ahora, ¿y qué pasaría si el gobierno de Maduro hace lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua cuando la presidencial, es que todo candidato que iba saliendo lo metía preso? ¿Qué pasaría si Maduro se llegara a atrever a eso? Ponle que no se atreva a meter preso, aunque yo de este gobierno espero cualquier cosa, ¿no? Pero si se atreven a habilitar a todos los candidatos, ¿qué pasaría? Mira, es algo que yo no te puedo decir. Yo creo que es un tema... ¿Qué te puedo decir? Que salgamos a las calles, que hagamos presión. ¿Qué te puedo decir que nosotros no hemos hecho? Yo creo que la comunidad internacional, que no tengo la menor duda que haya hecho el esfuerzo a su medida. Yo no he visto ese esfuerzo internacional. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay parte de la presión internacional. Probablemente las cosas no han ido más allá por la presión internacional. Yo de verdad es que espero y aspiro que eso no suceda en Venezuela. Yo creo que es un país donde hay muchos intereses, muchos más intereses económicos. Usted lo dijo al principio del programa. Aquí las cuestiones debemos resolver nosotros los venezolanos. O sea, la cuestión internacional, no, en mi caso particular yo no he visto la ayuda. Lo único que han hecho es las sanciones, que con eso el gobierno se agarra a eso para justificar el mal gobierno que es. Pero el venezolano debe tomar en cuenta que a través del voto, porque como viene Eduardo Fernández diciendo hace años que las armas las tiene el gobierno, o sea, que nadie puede ponerse de barbucón contra el gobierno porque el gobierno tiene las armas con lo que lo tienen los militares. Entonces, la salida es estrictamente democrática a través del voto y todos los venezolanos debiéramos participar. Todos los que son chavistas, que si dicen aquí 3 millones de chavistas, bueno, vayan esos 3 millones de chavistas y voten por Maduro. Querido hermano, pero todos los yo te voy a venezolanos decir debieran algo. El participar problema votando. no es que las armas las tenga el gobierno. El problema es que las armas se utilicen contra el pueblo. Sí, no, ¿Me entiendes? Sería... Esa es la gran diferencia. Nosotros vivimos en algunas oportunidades eventos que lamentablemente sucedieron en la ciudad capital cuando salíamos a expresar nuestra opinión, a exigir nuestros derechos, y eso costó algunas vidas de algunos jóvenes. Sí, de muchachos, hubo 100 muchachos muertos en las calles de Caracas. Por supuesto que con la línea comunicacional del gobierno trataron de inculparnos a nosotros. El pueblo está claro, incluso personas que en ese momento creían que
que el gobierno tenía razón, que porque formaba parte de sus filas, porque eran afectos al gobierno, en estos momentos te lo dicen claro y dicen qué grande error cometí yo. Sí. Yo, mira, el domingo me conseguí un muchacho joven, un muchacho profesional, muchacho que trabaja, que es empleado, que dice que con su sueldo no le alcanza para nada, pero dice, yo voté, mi primer voto fue por el difunto Hugo Chávez, pero yo más nunca vuelvo a votar por un gobierno con estas características, por un partido que sus representantes tengan estas características. Y te voy a decir algo, yo siempre pienso que debemos llevar la fiesta en lo más en paz que se pueda. Yo tengo muchos amigos del régimen, o sea, pero amigos porque hemos sido amigos toda la vida, claro, porque y trato de no tocar el tema político, o a veces lo colocamos y llegamos a un acuerdo. Esto está bien, esto está mal, porque hicieron esto, porque no lo hicieron, pero yo creo que sí debemos acercarnos mucho a esa gente que se ha sentido traicionado, esa gente que fue defraudado por un proyecto político, que no mejoró su calidad de vida, que más bien se empeoró. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pescar, ahí es donde nosotros tenemos que buscar a nuestros hermanos para que nos acompañen en esta lucha, porque los opositores estamos completos. Sí, usted comparte lo que María Corina dice, vamos a enterrar el socialismo, dice María Corina Machado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hay que enterrar el socialismo, enterrarlo, definitivamente. Mira, eso es una forma de su mensaje, yo se lo respeto, pero una cosa es que el gobierno sea socialista y otra cosa es que el Estado sea socialista. En Italia, cónchale, que ayer murió Silvio Berlusconi, sí. Se instauraron gobiernos, el Partido Comunista mandó 60 años en Italia, pero el Estado no era comunista. O sea, tú puedes tener, pero aquí se respeta la Constitución. Tú puedes tener un ideal, pero aquí hay un libro de procedimiento. O sea, no está hablando de Venezuela, cuando dice aquí... No, o sea, te digo que hay estados... Okay, pero ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué más socialismo que Alemania? Porque muchos dicen ¿no? Que aquí, algunos chavistas dicen, no, que todavía no hemos llegado al socialismo, estamos en una etapa de transición. Pero aquí en Venezuela pasó lo que pasa aquí pasó lo que pasó en Cuba, un país inmensamente rico como es Venezuela. Hoy los venezolanos vivimos en miseria, en pobreza y miseria. Eso fue lo que pasó en Cuba, fue lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, aquí pasó lo que pasa con los regímenes socialistas. Cuando tú ¿Qué hace el socialismo no construye, destruye. Y entonces pone a sobrevivir a la ciudadanía, al pueblo, en las ruinas. Mientras que los jerarcas, porque los jerarcas del socialismo no viven igual que el pueblo. Cuando tú estás coartando el derecho que tiene el ciudadano de crecer y de convertirse en una persona fructífera, poderosa, productivo, y le colocas el nombre de socialismo, definitivamente tú no estás claro lo que es la palabra socialismo. O sea, cuando tú no crees en la industria privada, cuando tú no crees que las grandes empresas son un poder para dar fuentes de empleo, entonces, cuando tú nada más crees en el Estado paternalista, eso es socialismo, entonces vas eso es Cuba, eso es la Unión Soviética, eso fue la Unión Soviética, eso ha sido Cuba, y eso es Venezuela. Yo creo que hay mucho, este mal llamado socialismo del siglo XXI se transformó de una manera tal que ni llega a ser comunismo, ni llega a ser socialista. No, por supuesto, porque el socialismo es una etapa preliminar al comunismo. Según Marx, no se ha llegado al comunismo todavía en la Tierra. Según Marx es el estadio perfecto. El socialismo es un precomunismo, prepara el terreno para llegar al comunismo. Pero esto es socialismo porque pasó lo que pasó en Cuba y pasó lo que pasó en la Unión Soviética. Esto lo que es una licuadora, esto lo que es una aplanadora. No solamente acabó con las industrias, acabó con el pueblo. Así bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Nicola Stefanelli, él es miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto en el estado de Falcón. Esto es Punto a Pico de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos.
Venezuela. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Nicola Stefanelli, miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto, acá en el Estado de Falcón. Ahora, Stefanelli, le pregunté por su candidato Freddy Superlano. Me habló de que Superlano ha sido el único de los candidatos a la primaria que ha vencido al gobierno como tal, y que lo venció precisamente en Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, ¿no? Pero Freddy Superlano, el candidato, el presidente como ya en ejercicio, ¿qué le ofrece a Venezuela? Porque hemos observado, por ejemplo, la campaña de Carlos Prosperi, habla de prosperidad, María Corina, plata en los bolsillos, en fin, algo que vaya contra lo que es el gobierno. ¿Qué significa el gobierno? Hambre y miseria y pobreza. ¿Qué características tendría un gobierno de Freddy Superlano para Venezuela? ¿De qué manera cambiaría Venezuela para los venezolanos con Freddy Superlano como presidente de Venezuela? En principio, nuestro candidato ha sido claro en decir, tenemos que declarar un gobierno amplio, un gobierno de emergencia, un gobierno que todos tenemos que participar para recomponer el sistema de salud, el sistema de educación, porque tú no puedes decir, yo primero voy con la industria petrolera y espérame, no te me vayas a enfermar, que después que yo recomponga la industria petrolera, porque es por la cual nosotros obtenemos ganancias para poder reinvertir, entonces yo creo que no, yo creo que es un gobierno de emergencia, así lo ha expresado él, donde tenemos que atacar todos los males que nos están afectando a los venezolanos. A la vez. Él está recorriendo en pueblo por pueblo, lo hemos podido ver en las redes. ¿Cuándo viene para Falcón y para acá, para Estamos esperando la agenda de Falcón. Este fin de semana, ayer incluso estuvo en Caracas, en la región capital. Él estuvo este fin de semana, estuvo en Isnotú. Le han puesto trabas en algunos los estados que ha recorrido, los barrios, las ciudades que ha recorrido. Ha sufrido con actos de violencia como otros candidatos. Mira, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, nuestro candidato no ha tenido ese problema. Yo lamento mucho que el otro candidato le haya sucedido lo que le sucedió, de verdad. Yo creo mucho en la democracia, yo creo mucho en los derechos que tenemos, en el respeto que merecemos, y no comparto eso. Sin embargo, Freddy es una persona quizás más que llega a un sector de la población que tiene un target de menor nivel, más bajo, tiene un lenguaje mucho más fluido hacia ellos, el mensaje... hacia la mayoría, ¿se refiere usted? Se lo captan. No, tú sabes que todos merecemos, hay personas que su lenguaje y su verbo llegan a un nivel de la población que puede ser más preparado o que se haya desenvuelto. Freddy ha visitado más los barrios, por supuesto que ha visitado la clase media, ha visitado muchos estados, ha visitado a los deportistas como tal, pero nos ha ido muy bien, muy bien. Y sabemos que acaba de salir. Freddy apenas tiene 45 días de haber salido a recorrerse el país, y creo que el nivel de aceptación lo está demostrando, lo están demostrando los medios, la gente. Esta mañana una persona conocida por mí me decía, como yo publico mucho de nuestro candidato, me decía, a mi esposo y a mí nos gusta ese candidato. ¿Cuándo viene? Avísame para unirnos al equipo y trabajar para llevar su mensaje. Pero ¿en qué tiempo más o menos se vería el cambio con Superlano como presidente de Venezuela? Sea un año, 2 años, 3 años, año y medio, en fin.
hay algunos que se han puesto como meta en tantos años. Mira, yo creo que las esperanzas del pueblo cambian al día siguiente de ser electo el que va a representar el cambio. Y ya cuando el ánimo te cambia, ya empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a tener más ánimo y el cambio empieza por ti. Hay mucha gente que está deprimida porque no logra obtener los ingresos que tiene y muchas veces los hace quedarse en su casa como tal. Hay mucha gente que piensa y dice, con el sueldo que yo gano, ni siquiera pago el transporte, entonces se queda en su casa. Pero si tienen una esperanza real, esa persona va a agarrar la calle, va a salir a trabajar, va a salir a producir, va a salir a representar su familia. Creen un presidente, creen un gobierno, que no es el gobierno de Freddy Superlano, es el gobierno de Venezuela. Voluntad Popular está catalogado como un partido, si se quiere, radical, ¿no? Privatizar PDVSA, ¿cómo ven ustedes eso? Yo creo que todas las industrias hay que evaluarlas y la que hay que privatizar, tienen que privatizarla. Aquí eso del nacionalismo, de que esa es una empresa del Estado y debe conservarle el Estado como tal, yo creo que lo que no da resultado uno tiene que ser pragmático. No, hermano. Nosotros tenemos las compañías de telecomunicaciones. O sea, pero disculpe, pero PDVSA no dio resultado con este gobierno, porque PDVSA fue una de las empresas más exitosas del mundo entero. No dio resultado con la administración. Claro, por eso le digo. Entonces no sería menester privatizar. No, pero ojo, si la recuperación de PDVSA amerita que tú des una concesión por un tiempo definido para que resurja, lo vas a tener que hacer. O sea, aquí no puede haber límite, aquí tenemos que salir del foso. Aquí no podemos estar con nacionalismo que nos impida crecer. O sea, no puede ser como un chino que no me compro el carro, y perdón, no es nada contra la comunidad, sino que se me ocurrió decir esa palabra. Yo me compro un carro de mi país porque yo soy nacionalista. Y vas a ir más cómodo en un carro que fabrican en otro país. No exígele a tu país. Exígele a tu país que construya las cosas cómodas, los vehículos donde tú te puedas trasladar. Ahora, si tú tienes que dar en concesión la hidrológica o la compañía eléctrica nacional o la empresa de telefonía nacional o la industria petrolera nacional por un lapso determinado, para que resurja, para que se convierta en productiva, para que salgamos de abajo, no lo vas a hacer. Te vas a caer a ese nacionalismo que muchas veces se convierte en tu peor enemigo. No, hermano, nosotros tenemos que tomar decisiones aquí que nos favorezcan, que le demos calidad de vida al venezolano, que le demos la seguridad social que merece el venezolano, que cuando agarren un teléfono, vayan a llamar a sus familiares que tengan fuera, funcionen las líneas telefónicas, que cuando abran el grifo del agua, no solamente que salga agua y limpia, sí, ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Que cuando tú digas que voy a visitar de un estado a otro tu familia, vayas por unas carreteras que tengan servicio, que se presten para que tú vayas seguro, que cuando tú entres a un hospital exista una inyectadora con un antibiótico. Y la medicina, que tal. Las medicinas que atiendan a nuestros niños. La educación, que no quieran colocar en el pensum de estudio una ideología que no tiene sentido. Así es. Entonces, el respeto como país, pero tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, que garanticemos el progreso de este país. Sí, Nicole, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Que todos levantemos nuestros ánimos, que vamos en el camino, que no es fácil, que vamos a lograrlo, que sea el que sea el candidato. Todos tenemos que apoyarlo. Desprendimiento, coherencia, convicción, democracia. Vamos todos adelante. El 2023 es muy importante porque vamos a terminar de alisar el pavimento donde nosotros vamos a lograr la presidencia de la República. ¿De la primaria sale el próximo presidente de Venezuela? De las primarias seguramente sale el próximo presidente de Venezuela. En mi caso, yo los invito a votar por Freddy Superlano, una persona trabajadora, una persona
humilde, una persona de convicción, una persona que decidió quedarse a pelear por los derechos de los venezolanos. Bien, gracias a Nicola Stefanelli, miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular, por supuesto acá en Falcón. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.